Muchísimas gracias, Maylin. Creo que estas reuniones híbridas nos permiten introducir a más socios. Hemos visto antes precisamente que un 70% de las personas no habían acudido a ninguna reunión de este tipo, así que es muy buena noticia. Muchísimas gracias, Maylin, por abrir esta sesión. No veo preguntas todavía en el chat, pero les animo a que las planteen. Haremos lo posible para cubrir todas las preguntas. Si no es aquí directamente en la sesión, tenemos un espacio dedicado para preguntas y respuestas también. Voy a explicar ahora cómo levantar la mano para solicitar la palabra. Primero hay que hacer clic al corazón donde pone reaccionar abajo en la pantalla y no hay que hacer clic en la flechita, sino en el botón este de reaccionar del corazón y ahí se permite levantar la mano para solicitar la palabra. Mary y Blessing van ahora a tener la palabra y nos van a presentar las sesiones. Blessing trabaja en Sudán del Sur y desde allí se ha conectado. Adelante, Blessing. Muchísimas gracias, Julie. Espero que me puedan oír bien. En primer lugar, quisiera dar las gracias a Maylin por las actualizaciones a nivel estratégico y gracias a todo el equipo global por organizar esta reunión. El equipo del clúster de logística desde 2023, desde principios de 2023, nos embarcamos en un viaje, digamos, con todos ustedes en las reuniones regionales para asegurarnos de que las actividades del clúster van alineadas con nuestro mandato y revisar si realmente estamos priorizando aquello que tiene más valor. Debemos calibrar nuestras acciones y operaciones para asegurarnos de que están alineadas en las tres lentes que vemos a mano izquierda, con el objetivo de ser más ágiles y ajustarnos a un contexto diverso y muy cambiante. En tercer lugar, debemos asegurarnos de que podemos hacerlo de manera equitativa. Las necesidades humanitarias podríamos decir que son más elevadas que nunca. Nunca hemos visto estas necesidades en la historia del clúster. Por eso debemos aprovechar las fortalezas de unos y otros para optimizar los recursos. El clúster de logística no debería estar al mando de todo. Gracias, Blessing. Nos gustaría pedirle que hablara un pelín más alto. De acuerdo, veamos. Una diapositiva atrás, por favor. El clúster de logística en 2024 ha celebrado reuniones en 11 ubicaciones, incluida Roma. Empezamos en septiembre con una inauguración de estas sesiones y después siguieron varias reuniones en distintas ubicaciones en las que se debatió sobre las necesidades de logística y también los esfuerzos de preparación y de incidencia política. La sesión final del clúster de logística es precisamente hoy. Es un espacio para actualizarnos, para hablar entre todos de lo que sucedió en estas reuniones regionales. Hablemos ahora de los resultados. Los participantes han podido informarse mediante las conversaciones con otros socios de lo que sucede en otras partes del mundo y también han ganado conocimientos sobre retos compartidos, así como oportunidades y aprendizajes.
Además, los socios han podido identificar soluciones que se pueden replicar, ampliar o implementar para abordar cuestiones transversales. El clúster global de logística y toda su comunidad han logrado fortalecer sus redes de contacto y colaborar a nivel regional y global de manera más eficaz. El equipo del clúster de logística revisa y ajusta su estrategia para que, para que esté alineada con las prioridades de los socios. Hasta el año pasado, esto es algo que hemos revisado las necesidades y retos que se mencionaron el año pasado en cada una de las ubicaciones y hemos clasificado las necesidades y retos, los hemos priorizado en una lista. Una vez identificamos estos grupos de necesidades, establecimos que la de arriba es la más importante. Se trata de una clasificación colectiva por parte de todas las ubicaciones, es decir, a través de los datos recopilados hemos determinado este orden. Como vemos en pantalla, acceso es sin duda el reto más relevante y clave que tenemos. Eh, También tenemos la cuestión de los impedimentos administrativos en lo que refiere a em, impuestos o exención de impuestos. También tenemos que tener en cuenta los problemas para atravesar aduanas, eh, y las importaciones, etcétera. En segundo lugar, la dificultad más destacada es la financiación, seguida de una infraestructura y de un transporte. Y también hablamos de la financiación de capacitación para poder ser más eficientes, financiamiento también para proyectos concretos. Como decía, la tercera prioridad es la infraestructura y el transporte. Necesitamos inversión en la infraestructura de logística, también para el transporte y el almacenamiento de los materiales, de los recursos y, por supuesto, el combustible necesario para transportarlos. Por ejemplo, también hay que mejorar algunas estructuras que nos permiten hacer el transporte, ya sea en camión o por otras vías. También el compartir información. Hay algunos impedimentos para compartir alguna información en lo que refiere a la importación de algunos bienes. Hay que navegar procedimientos burocráticos que a veces causan retrasos. Y creo que esto es todo por mi parte. Voy a devolverles la palabra. Muchísimas gracias, Blessing. Es muy interesante ver cómo han evolucionado las conversaciones. Hicimos este ejercicio de priorización. Algunos de los países hicieron esta priorización, esta clasificación el año pasado, otras se lo han replanteado este año y quizá han cambiado alguna prioridad y otras regiones lo han evaluado este año por primera vez. Después de identificar los retos, quisimos ver pues qué podíamos hacer para resolverlos. Entonces, hemos cómo abordar las necesidades de la manera más eficiente. Por ejemplo, si nos parece que una necesidad concreta puede solucionarse mediante la colaboración, entonces la hemos clasificado en la cajita de colaboración. Por ejemplo, ya que estamos hablando de colaboración, estamos hablando ahora de las reuniones
de las 10 reuniones y cada una de las ubicaciones va a presentar su conversación, cómo fue esa reunión en concreto. Pero sí queríamos daros un resumen, una presentación de lo que se habló en términos generales. En particular, a nivel regional se comentó que no había suficiente comunicación y no se compartía suficiente información. Si pensamos en estos 20 años del clúster, en algunas regiones creo que hemos tardado bastante en poder coordinarnos de la manera más eficiente, pero hay colegas que se han esforzado mucho para hacerlo posible. Algunos ejemplos de a lo que se refieren cuando hablan de que necesitamos más comunicación, por ejemplo, compartir los resultados de evaluaciones, compartir herramientas, encontrar maneras sistemáticas de compartir información más fácilmente, es decir, unir todos los puntos, que todo esté conectado de manera sistemática y no tener que hacer una pregunta distinta cada vez. Podríamos tener, por ejemplo, una solución de ventanilla única donde se pueda incluir información y también obtener la información que se necesite. En segundo lugar, los retos burocráticos, algo que ya ha mencionado Blessing, porque más de la mitad de las reuniones regionales o las reuniones en cada una de las ubicaciones habló de estas dificultades burocráticas. A nivel global, esta semana he hablado precisamente con 3 otros grupos sobre los retos burocráticos. Por lo tanto, es un tema muy recurrente en todos los grupos globales. Cuando hablamos de apoyo gubernamental, cuando hablamos de dificultades de aduanas e importación, todos estos son procesos que nos toman tiempo y nos cuestan dinero también. Cada vez que tenemos un camión parado, eso cuesta dinero. El tiempo de espera de estos camiones esperando poder cruzar la frontera cuesta dinero. ¿Hay algún cambio respecto al año pasado? El año pasado, cuando hablamos de colaboración, hablábamos de proveedores y capacitación. Entonces, ahora resulta interesante ver este cambio de realidad y quizá los colegas nos puedan explicar después en sus presentaciones qué ha cambiado en estos 12 últimos meses. Después tenemos en tercer lugar compartidas en igualdad de preocupación, digamos, el compartir recursos y la coordinación regional. Es un tema que ha surgido en las conversaciones, quizá con terminología distinta, pero haciendo referencia a estas dificultades. Cuando no contamos con personal del clúster de logística en el lugar y no hay mecanismo formal de colaboración, nos comentan que tener estas reuniones, aunque sea una vez al año, marca la diferencia. Y por supuesto, pues compartir los recursos financieros pues también es una manera de ayudarnos. Como vieron, el acceso es el tema fundamental que nos está generando retos. Esto ya se mencionó durante el módulo mundial presencial de logística en Roma en mayo. El acceso fue el tema fundamental que se debatió en ese momento. Y estamos aquí hablando entonces de las aduanas, las importaciones y la promoción, no solamente en las aduanas y en la importación, sino en otros ámbitos burocráticos. Y 8 de los 9 lugares los hallaron como una prioridad. A nivel de la sede, tuvimos un grupo de trabajo de promoción dentro de este módulo mundial de logística y la priorización de este acceso fue
muy elevada. Este grupo de promoción, este grupo de trabajo de promoción, hasta la fecha, lo ha situado en un escalafón más bajo de la lista de prioridades, sino no porque sea tanto, no tanto una prioridad, sino porque depende del contexto. Entonces es difícil tener un mensaje coherente en la sede sobre el acceso humanitario, que es un mensaje que ya subrayan muchos actores a nivel mundial. Pero vamos a analizar entonces este trabajo durante los próximos meses. La segunda prioridad es la financiación, sobre todo para la preparación. Eso es lo que se subrayó en el grupo de trabajo, pero la financiación en general es una prioridad clave para todas las organizaciones de todos los sectores, como ya lo sabemos. Y después la sostenibilidad medioambiental también fue un ámbito clave de promoción, pero a una escala mucho menor que los dos temas que están por delante. Lo que debatimos aquí entonces es que había una necesidad conjunta de encontrar soluciones y por eso necesitamos tratar estos problemas al nivel correcto para poder ajustar la financiación para la preparación o a nivel general, a nivel mundial, porque ahí es donde se toman la mayor parte de decisiones sobre la financiación. Cuando hablamos del acceso, necesitamos debatir esta cuestión más a nivel regional, local, porque ahí es donde se toman las decisiones, ahí es donde están los representantes que se encargan de dicha toma de decisiones. Podemos estar todos de acuerdo en que la sostenibilidad medioambiental es un tema transversal debido a la importancia de lo que estamos viviendo. Hay otras dos prioridades, algunas que procedieron de el módulo mundial de logística híbrido el año pasado y otro que procede de los grupos de trabajo, que es la búsqueda de soluciones y el fortalecimiento de capacidades para los equipos nacionales, que también se subrayaron en estos debates, pero no se consideraron una prioridad de tan alto nivel. Después, el sector privado. Esto fue interesante. Uno de los principales retos y de las prioridades es el apoyo del sector privado con recursos. Y creo que es evidente que el sector privado tiene dinero y nosotros necesitamos dinero, tienen acceso a activos avanzados, a maneras de trabajar, a una serie de experiencias, pericia a las que nosotros no tenemos acceso, por desgracia. No obstante, en algunos casos necesitamos asegurarnos de que no pedimos demasiado, no porque no sea necesario pedir, sino porque el sector privado tiene que continuar existiendo y tiene que ser ese pilar que nos apoye. Así que tenemos que ajustar a veces nuestras ambiciones con lo que estamos realmente pidiendo. Después, los proveedores. El año pasado se concentraba más bien en el ámbito de la promoción, esta cuestión de los proveedores, y ahora se conecta más bien con el sector privado. Y necesitamos aquí una evaluación de las capacidades de los mercados para poder planificarnos mejor, para estandarizar los productos por parte de los proveedores. Todos somos conscientes de esta cuestión, los precios de referencia, la necesidad de proveedores cualificados. También he tenido debates con el grupo de logística médicos sobre las cualificaciones técnicas, sobre todo para la gestión médica en algunos casos y también para algunos productos médicos es también el componente de la sala que se encarga de las compras públicas, de las licitaciones, es consciente de la burocracia que eso implica y también se mencionó el transporte como una prioridad aquí. Y por último, y creo que tengo que abreviar un poco, en tercer lugar, aumentar la concienciación del sector privado y los proveedores, que esto se relaciona con las compras públicas y con las licitaciones. Es decir, que el sector privado en un contexto o en un
lugar específico entienda exactamente qué es lo que necesitamos y si quieren involucrarse con el sector humanitario, puedan hacerlo entendiendo bien cuáles son las prioridades y las necesidades. Y por supuesto, en la infraestructura y el transporte, ese es un reto en prácticamente todos los lugares en los que operamos, por un motivo o por otro. La infraestructura de los almacenes, de los puertos, de los aeropuertos, así como la infraestructura más leve, por así decirlo. Me refiero aquí a los impuestos, ya sean oficiales o no oficiales. Todas estas cuestiones son una serie de retos a los que tenemos que enfrentarnos. Julie, sí, sí, voy a robar el micrófono, porque aunque estamos en una sala con cientos de micrófonos, es el único al que podemos acceder desde nuestro asiento. Pero vemos que hay un par de preguntas en el chat, así que vamos a plantearlas antes de pasar a la sección de preparación. La primera pregunta que quiero mencionar es de Christine. No es tanto una pregunta, sino más bien un comentario. Algo relacionado con lo que estaba mencionando con la cuestión de que tenemos las estructuras físicas y las estructuras no físicas. Tal vez quiere comentar sobre este comentario. Sí, Cristina dice que la experiencia de Uganda demuestra que construir relaciones firmes con las autoridades reguladoras puede mejorar nuestra respuesta. Y sí, por supuesto, cuando hablamos de las aduanas y la importación, vemos ese buen resultado de la colaboración. Tenemos de aquí un grupo de trabajo en el módulo mundial de logística que nos da observaciones sobre el valor que nos aportan estas relaciones y también la confianza que se construye gracias a estas relaciones. Y esto forma parte de este debate de las aduanas y de la importación. Se mencionó ya en el módulo mundial de logística la importancia de tener a actores internacionales que se reúnan con actores no estatales para entender mejor todas las perspectivas de las aduanas y de las importaciones, porque sabemos que incluso dentro de un mismo país, si necesitamos algo, no vamos a dirigirnos a una persona completamente extranjera, sino a alguien que conoce sobre el tema. Después nos puede presentar a alguien que conoce ese tema mejor, pero vamos a dirigirnos en primer lugar a aquella persona a la que conocemos para trabajar de la manera más eficaz porque sabemos que esas relaciones de confianza son las que alientan a los demás a colaborar y así pueden establecer esos pactos, esas colaboraciones. La otra pregunta es de Melín y es cómo las organizaciones pueden aumentar la financiación para la preparación de emergencia. Y es una pregunta a la que han respondido también varios más. Así sí, veo que esta mañana tenemos preguntas bastante sencillas. Bueno, si nos reunimos aquí en este módulo mundial de logística, es porque la tarea que tenemos por delante no es sencilla. En el sector humanitario, lograr la preparación y encontrar financiación para esa preparación es muy difícil. Muchas veces la acción anticipatoria es difícil de financiar y a pesar de que muchos donantes la incluyen en sus orientaciones, es muchas veces difícil encontrar una financiación concreta y dentro del sector de la logística con la ayuda de algunos estudios académicos hemos podido demostrar algunos de los logros financieros que hemos conseguido gracias a esas acciones de preparación, pero sigue siendo un reto debido a que este sector es muy cortoplacista y muchas veces no entendemos que invertir ahora va a ahorrar dinero a largo plazo, pero muchas veces se trata de becas solamente anuales y no interesa tanto una predicción a largo plazo. Interesa más bien una respuesta rápida, pero para nosotros es importante estar preparados para una emergencia, ya ocurra dentro de 12 años o dentro de 2 meses. Sí, muchas gracias y quería realizar un comentario adicional porque hemos debatido sobre la importancia de recordar dónde hemos empezado y cómo hemos empezado. Es una pregunta a la que es difícil responder, pero tenemos una gran labor por delante debido a nuestro mandato, pero también
tenemos una responsabilidad con todos nuestros colaboradores, nuestros aliados. Y es fundamental entonces demostrar que esto se relaciona con la promoción y con la unión del sector privado. Y lo que quiero comentar yo aquí entonces es cómo nosotros a nivel colectivo encontramos maneras de demostrar que este mensaje se puede transmitir. Y quiero transmitir también desde aquí un mensaje al sector académico, porque son aquellos que nos permiten transmitir nuestro mensaje, nuestra misión. Entonces, ¿cómo juntos podemos invertir un poco más en el seguimiento, la evaluación, los indicadores clave del desempeño para dar apoyo a los donantes, a los gobiernos, a los colaboradores, para que esa inversión se logre? ¿Y cómo garantizamos que se impulsa el nivel adecuado de promoción? Y después, tras eso, cómo nos aseguramos de que los socios o colaboradores del desarrollo, en aquellos ámbitos en los que tengan el mandato para apoyar nuestras actividades, puedan retomar esta labor? No es sencillo, forma parte de un proceso de transición, pero es un elemento clave de estos esfuerzos de inversión que tenemos que realizar de cara al futuro si queremos realmente salir de este círculo vicioso y lograr una respuesta más localizada. Sí, estoy muy de acuerdo. Creo que es una buena transición también con respecto a la próxima diapositiva. Vamos a continuar entonces con este tema. Y es que hay muchas personas en esta sala que forman parte de nuestro mandato, forman parte de programas o proyectos humanitarios de acceso al desarrollo. Y creo que uno de los aspectos que está relacionado con todo esto es que necesitamos empezar a considerar la cadena de suministro logística como algo que puede ser un problema, como un programa, disculpen, y no solamente actuamos para apoyar a los programas, pero si necesitamos solucionar estos problemas de manera urgente, entonces tenemos que dirigirnos a la esfera programática. Hay mucho más por hacer al compartir su experiencia, por ejemplo, cuando ocurre un impacto en un lugar en particular, porque la cadena de suministro es fundamental para la recuperación en muchas emergencias. La cadena de suministro del país, no tanto la nuestra. Y entonces es fundamental que los colaboradores de desarrollo puedan hacer que esa cadena sea más resiliente para que los programas tengan un mayor mm, tesón o una mayor capacidad de responder a los retos futuros. Y precisamente estamos empezando a debatir sobre estas cuestiones. Así que muy brevemente, para aquellos que son nuevos en este módulo mundial de logística o nuevos en este enfoque de preparación, el equipo aquí de logística tiene un enfoque de preparación. Todos están bienvenidos a participar. Por supuesto, les damos la bienvenida a todos a este enfoque y nuestro objetivo es empoderar a las autoridades y a los actores nacionales para lograr una coordinación de emergencia, para que no necesiten un módulo mundial de logística la próxima vez que hagan frente a una emergencia, sino que tengan su propio módulo nacional. Y esto se basa en un fortalecimiento de las capacidades nacionales y analizamos estos tres bloques que pueden ver en pantalla. Comenzamos con un mapeo de las necesidades de capacidad y evaluaciones técnicas para identificar cuáles son las brechas, las necesidades, como hacemos en el módulo, pero no lo hacemos nosotros, sino las autoridades y los actores nacionales. Después realizamos una coordinación, es decir, establecemos un grupo de trabajo orientado en la preparación y la logística a nivel nacional. Dentro de este marco y a través de distintos análisis podemos lograr un plan de acción nacional y un enfoque a largo plazo. Y el motivo por el que queríamos hablar
de esto en los lugares en los que trabajamos es porque consideramos que es una manera que no solamente nos evita dirigirnos a un país en primer lugar, sino porque recuerda a los colegas que este es un enfoque que ya lleva en marcha desde hace 10, 15 años y llevamos ya analizándolo desde hace 17 años. Así que en algunos contextos necesitamos avanzar, encontrar distintas maneras de proceder. El módulo de logística mundial debería ser un mecanismo temporal, entonces necesitamos encontrar otras maneras de operar. Y a través de las autoridades nacionales o a través de otro actor del país podemos poner en marcha este tipo de mecanismo de coordinación para que sean más activos, para que estén más preparados, para que sean más resilientes y para retomar ese papel de la coordinación nacional a nivel del país y estos se pueden reunir de manera regular para hacer frente a emergencias futuras. Ya hemos tenido debates en este ámbito en países como Burkina Faso y Etiopía y hemos aumentado así las capacidades de los actores nacionales. También a nivel mundial hemos debatido sobre estas cuestiones y también a nivel regional. Estamos todos de acuerdo en que la preparación es una prioridad y necesitamos que esté al mismo nivel que la respuesta de emergencia y necesitamos crear estas plataformas de coordinación para saber quién es quién y quién está dónde para compartir las mejores prácticas. Y aquí es donde se une este componente de coordinación y de compartir información. Es fundamental contar con un nivel a nivel regional, también como una segunda fase para lograr una coordinación de todos los países y para poder tener un plan B si es que el primero no funciona. Se trata de responder de manera más inteligente, no de manera más firme o con mayor esfuerzo. Y creemos que cuantas más personas estén involucradas, mejor, porque con opiniones más diversas encontraremos soluciones más diversas y creo que esto nos va a ayudar a aportar. Si no tenemos más preguntas, creo que con esto acabo.